Título de este mensaje: ¿estás escuchando voces extrañas? ¿Estás escuchando voces extrañas? Encontramos la historia que Satán se enfrentó a Israel e instigó a David a censar a Israel. Y David pues ordenó a Joab y a los jefes del pueblo: vayan a hacer el censo de Israel, desde Beerseba hasta Dan, y tráiganmelo, para que conozca su número. Todos conocemos esta historia y sabemos que David luego le pidió perdón a Dios por haber escuchado la voz del enemigo. El verso 8 dice: entonces David dijo a Dios: he cometido un grave delito haciendo esto. Ahora perdona la culpa de tu siervo, pues he sido muy insensato. Me disculpan que copié el verso, pero no sé dónde me quedó el capítulo. Le pido disculpa. Cada uno de nosotros conocemos esa historia y sabemos que el diablo instigó a David. O sea, lo movió para que David censara a Israel. Y luego leemos las consecuencias que tuvo David por haber escuchado voces extrañas. Mi pregunta es: ¿cuántas veces hemos prestado atención a esas voces extrañas? Esas voces que nos hablan al oído. ¿Cuántas veces le hemos prestado atención? Y luego nos damos cuenta que le estábamos prestando oído al enemigo y que nos dejamos engañar por sus mentiras. Creo que ninguno de nosotros puede decir que no le ha abierto el oído al enemigo y que no le ha creído sus mentiras y que no se ha dejado engañar. No creo que aquí haya uno tan santo y tan santificado que no se haya dejado engañar por el enemigo, que no le haya creído la mentira al enemigo. A todos no ha pasado eso. Hemos escuchado voces extrañas y las hemos entretenido y hemos creído la mentira. Tremendo, mi hermana, tremendo, mi hermano, pero así es. Esto es cierto. ¿Cuántas veces el enemigo no habló y nosotros no comimos el anzuelo, como decimos nosotros? Caímos rendidito y no tragamos el anzuelo. Amén. Eso le sucedió a un hombre muy poderoso, quien luego fue llamado La Roca. Vamos a ver si algunos de ustedes saben cuál es el nombre de ese hombre o a quién me estoy refiriendo en esta noche. Todos sabemos que estamos hablando de Pedro, La Roca. Pedro, el hombre que le dijo al Señor: moriré por ti, Señor, si fuese necesario. Se dejó engañar porque escuchó voces extrañas. Y no solo la escuchó, sino que actuó en base a lo que escuchó. Leemos en Mateo capítulo 16, versículo 23. Pero Jesús, volviéndose a él, le dijo: apártate de mí, Satanás. Tú eres una piedra de tropiezo para mí, porque no piensas como piensa Dios, sino como piensa la gente. Wow, tremenda reprensión. Tremenda reprensión. Apártate de mí, Satanás. Tú eres piedra de tropiezo, porque no piensa como piensa Dios, sino que piensa
como piensa la gente o en otra versión como piensa el hombre. Tremendo, mi hermano. Quiero hablar un poquito sobre este tema. Amén. Mi hermano sí que lo puso ahí en la pantallita. Amén, mi hermano. Está pendiente, él está pendiente. Veo uno que está pendiente acá. Mi hermano, mi hermana, hay un espíritu de engaño. Hay un espíritu de mentira. Es el mismo espíritu. Engaña, miente. Que se encarga de hablarnos al oído y decirnos mentiras. Hacernos creer que estas cosas que nos están diciendo son ciertas. Pero ¿sabe por qué lo hacen? Lo hacen con el único propósito de desenfocarnos y de robarnos la bendición que Dios tiene para nosotros. Este espíritu engañoso se encarga de desviarnos del propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Nos habla mentiras y nos hace creer que lo que estamos pensando es correcto cuando está lejos de serlo. ¿Cuál ha sido siempre el plan de Satanás? ¿Cuál ha sido siempre el plan de Satanás? Mentir, engañar, matar, porque él sabe que le queda poco tiempo. Pero déjeme decirle que Satanás siempre ha sido un mentiroso desde el principio. En el jardín del Edén lo pudimos ver en acción, en toda su manifestación, mintiendo, engañando. Pero tampoco no podemos olvidar que antes de que esto sucediera en el jardín del Edén, ya Satanás había hecho de la suya en el cielo y instigó, sedució con mentiras y engaño a una tercera parte de los ángeles para que esto dejaran su morada y se unieran con él en su insurrección. Todos sabemos eso. O sea, que no todo empezó en el huerto del Edén. Esto empezó desde el cielo. Desde allí este ser empezó a maquinar. Desde allí él empezó a planear mentiras y engaño. Y empezó a ponerlo en plan de acción. Y las víctimas fueron los ángeles. Se dejaron engañar y formaron parte del plan macabro que Satanás diseñó en contra del Rey Supremo, nuestro Dios. Pero déjeme decirle que desde entonces, este tipo, como decimos en la República Dominicana, este tipo no ha cesado de mentir y de engañar. Hoy en día Satanás está muy activo y más que nunca está engañando. Está llevando a muchas personas al error porque él sabe que el tiempo se está acercando. Se acerca el tiempo, se acerca el día en que las cortinas celestiales serán rasgadas y vendrá nuestro Rey triunfante. Por eso la agenda de Satanás está muy completa o muy llena. Y cada día él está muy ocupado tratando de engañar a aquellas personas que tienen un poquito, aunque sea un poquito de sabiduría y pueden discernir un poquito entre lo bueno y lo malo, porque los que están engañados ya están engañados, los que están ciegos están, pero hay todavía un grupo de personas que no están ciegos, que conocen la mentira y la falsedad de Satanás, pero él está trabajando
porque Él quiere a todo costo desviar a muchos del camino de la verdad. Él desea detener el plan de Dios en tu vida y tú debes de tener mucho cuidado de no escuchar voces extrañas, de no escuchar voces extrañas. Pedro, el gran apóstol, escuchó la voz de Satanás. Sin imaginárselo, quiso detener el plan que el Padre tenía para Jesús. Pero note algo muy importante. Jesús los reprendió. Pero no reprendió a Pedro el hombre. No se equivoque. No reprendió a Pedro el hombre, sino al espíritu que estaba operando en Pedro. Y le digo eso para recordarle que no es la persona el problema, es el espíritu que está operando a través de la persona. Si Pedro, siendo el discípulo de Jesús, quien caminó con él, quien lo conocía íntimamente, se dejó influenciar por Satanás, o sea, escuchó su voz, ¿qué le quedará a los demás? Pero déjame decirte algo, que si Jesús no hubiese tenido discernimiento, se deja influenciar y afecta por completo el plan que el Padre tenía para él. Imagínense que Jesús hubiese prestado atención a lo que Pedro le dijo. Pero vamos a pararnos ahí un momentito. ¿Nota usted con qué amor, con qué devoción Pedro dijo lo que dijo? ¿Usted no nota que hay ninguna palabra de maldad en sí? Oh, yo soy capaz hasta de dar mi vida por ti, no vayas a esa cruz. Mire, y es la misma táctica que el diablo usa. Él te lo pinta muy bonito, no parece que te va a hacer daño, pero en sí es una mentira disfrazada con una carita de amor y misericordia. Oh, imagínese lo que hubiese sucedido con la raza humana si el Salvador del mundo hubiese abortado la misión que el Padre le había encomendado. Pero gloria al Padre que el Hijo caminaba en el Espíritu, que el Hijo tenía el discernimiento de Espíritu, que es lo que le falta a muchos cristianos. Un don extraordinario, es un don que te permite mirar a los ojos a una persona y saber qué espíritu mora en esa persona. Y es un don que está en la lista de los dones. Y si no lo tiene, pídeselo al Señor porque Él te lo puede dar. Amén. Muchos de nosotros nos estamos dejando influenciar por el enemigo y estamos escuchando su voz. ¿Y sabe qué? Esto sucede cuando no somos libres. Y eso quiere decir que si no hay libertad espiritual, podemos ser influenciados por espíritus engañadores, espíritu de error, espíritu mentiroso. Y al tener las puertas abiertas, empezamos a escuchar la voz del enemigo, quien nos quiere alejar de todo lo bueno, de todo lo hermoso que Dios tiene para nosotros. O el otro caso es cuando andamos en la carne. Y al andar en la carne somos susceptibles a los avances de Satanás. Cuando andas en la carne, eres muy susceptible a escuchar voces extrañas, a escuchar la voz del enemigo y caer en el juego del enemigo. De igual modo, cuando hay problemas emocionales, donde tus emociones no están debidamente balanceadas,
y andamos con las emociones a flor de piel, es una ventaja que el enemigo tiene sobre nosotros y fácilmente podemos ser engañados. E igualmente, cuando hay problemas del alma, hay puertas abiertas. Y esto nos pone a riesgo de que el enemigo nos hable y que escuchemos esa voz. Y que creamos la mentira y actuemos en base a esa mentira. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta la importancia? Es que usted sea libre. Es que usted sea sano. Es que usted no tenga las emociones hecha un desorden, o sea, sus emociones estén balanceadas, donde usted no está llorando por todo, donde usted no se enoja por todo, donde usted no se ofende por todo. Cuando usted está en ese estado, hay un desbalance emocional y usted es susceptible a los avances del enemigo. También cuando se carece de sabiduría, cuando se carece de discernimiento o estamos débil en la fe, podemos ser muy susceptibles a escuchar voces extrañas. Te lo repito, como dice mi amado, nuestro amado el pastor Jiménez, te lo vuelvo a repetir. Cuando hay puertas abiertas en tu vida, tú puedes ser fácilmente influenciado por espíritus engañadores, por espíritu de error. Cuando hay problemas con tus emociones y tus emociones no están debidamente balanceadas, cuando tú andas en la carne, cuando tú careces de sabiduría y discernimiento, cuando tú estás débil en la fe, tú eres susceptible a escuchar voces extrañas. Ahora la pregunta sería, ¿cómo manejo las voces que escucho en mi mente? ¿Cómo discierno de dónde vienen y si son realmente de Dios o si son del enemigo? Lo primordial es tener una mente sobria. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 13 dice, por lo tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, o sea, la mente. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Entonces, estos versos nos dicen que hay que tener una mente sobria. Y la única manera de lograrlo es teniendo una mente renovada, una mente centralizada en Cristo Jesús. Entonces, así podemos discernir los pensamientos que nos pasan por nuestra mente, porque no todos los pensamientos que nos pasan por nuestra mente son de Dios. Hay personas que creen que todo lo que piensan es de Dios. Y no es así. Dios habla y asimismo también habla el enemigo. Entonces, ¿qué tipo de pensamiento tienes y qué te dicen? ¿Cómo te afectan? Esa será la pregunta. ¿Qué tipo de pensamientos tienes? ¿Qué te dicen? ¿Cómo te afectan? ¿Cómo te sientes cuando estás pensando en eso? Hay una conexión entre la mente, el alma y los sentimientos. Por medio de los pensamientos se desarrollan emociones. ¿Cómo te afecta lo que tú estás pensando? ¿Sabes qué? Eso determinará si esto viene de Dios o viene del enemigo. Amén. ¿Es bíblico lo que estás pensando? O sea, ¿tiene principio bíblico? ¿Hay una base bíblica en todo lo que estás pensando, en lo que estás pensando? ¿Es de Dios o es del enemigo?
Por ejemplo, un ejemplo. Estoy enamorado, pero muy enamorado. Pero resulta que ella es casada, pero yo la amo. Mi corazón me dice que la ama. Yo la necesito. Mi mente la necesita. ¿Dónde está el error? No es bíblico, es adulterio. ¿De dónde viene el pensamiento? Del diablo. Entonces estoy escuchando voces extrañas. Porque el Espíritu de Dios nunca me va a poner un pensamiento que se oponga a la voluntad de Dios. El Espíritu de Dios no me va a poner pensamientos de adulterio, pensamientos de celos, pensamientos de envidia, pensamientos de chisme, de crítica, de murmuración, de enojo, de ira. No es de Dios, ¿verdad que no? Entonces ya usted sabe que ese pensamiento es antibíblico porque no se alinea a lo que dice la palabra. Los pensamientos que provienen del enemigo siempre son para mal, para causarte daño, para alejarte del propósito que Dios tiene. Los pensamientos que vienen de Dios, traen paz, traen gozo, traen plenitud. Escuchar voces extrañas es tan peligroso, mi hermano, mi hermana. O vamos a decir, escuchar ese espíritu mentiroso es tan, pero tan peligroso, que hay personas que han escuchado esas voces y se han ido de la iglesia, se han ido de los ministerios, porque escucharon la voz del enemigo cuando le habló en contra del pastor, en contra de la hermanita o en contra de la persona que estaba a cargo del liderazgo o del ministerio en la iglesia. ¿Usted cree que ese tipo de pensamiento puede venir de Dios? No lo creo. Pero hay personas que han escuchado esas voces y se han ido del ministerio, se han ido de las iglesias, porque han escuchado voces extrañas, han escuchado ese espíritu engañoso, ese espíritu mentiroso. Se van de los lugares donde Dios lo ha plantado, porque se dejan engañar. Escuchan espíritus engañosos, espíritus mentirosos, que lo que quieren es sacarlo del lugar donde Dios quiere bendecirlo. Déjame decirte que si Dios te plantó en un lugar y te está bendiciendo, ¿por qué de la noche a la mañana tú vas a escuchar esa voz que te dice que te vaya de ese lugar? Que las cosas no están bien cuando en realidad no está pasando nada. Te está hablando un espíritu mentiroso y tú le estás prestando oído. Estás escuchando, estás entreteniendo la mentira de Satanás, porque sabe que lo que quiere Satanás sacarte del lugar donde Dios te está usando. Si Dios te está usando en tu iglesia, si te está alimentando en esa iglesia, si has recibido liberación en esa iglesia, ¿por qué ahora de la noche a la mañana se te mete en la cabeza que te quiere ir de esa iglesia? O que no te gusta cómo predica el pastor. Te está hablando un espíritu mentiroso. Porque si Dios te está usando en un ministerio, porque de la noche a la mañana empiezas a encontrarle falta al líder o el que está a cargo del ministerio y de repente te quieres ir? Se te levantan miles de excusas de por qué te quiere ir. Estás escuchando voces extrañas, porque el enemigo quiere a todos modos detener la bendición que Dios tiene para ti. Te quieres sacar de donde Dios te ha plantado, de donde Dios te ha puesto para usarte, para bendecirte. De ahí te quiere Él sacar. Oh, déjame decirte que estos espíritus son sabios. ¿Por qué digo estos espíritus? Te voy a explicar por qué. Porque junto con el espíritu de error está el espíritu de confusión y está el espíritu de mentira y de engaño. Son 4 espíritus que trabajan juntos. Cuando oro liberación por las personas, siempre oro por esos 4 espíritus y siempre están ahí, juntos los 4. Espíritu de error, espíritu mentiroso, espíritu engañador y espíritu de confusión. Los 4 trabajan juntos. Por eso digo, estos espíritus son sabios.
te confunden, primero te confunden, te engañan, te mienten y luego te llevan a el error. Estos espíritus son muy sabios. Ellos te hablan y te dicen lo que tú quieres escuchar. Óyeme bien, te dicen lo que tú quieres escuchar. Y si mal no recuerdo, en la Biblia dice que en los últimos tiempos muchos escucharán a espíritus ¿cómo se dice? Engañadores. Y que prestarán oído a doctrinas falsas. ¿Por qué? Porque están engañados. Y vuelvo y te repito, estos espíritus te dicen a ti lo que tú quieres escuchar. Te hacen creer la mentira que tú quieres creer. ¿Y sabe qué? Ellos se alimentan en base a lo que tú estás sintiendo. ¿Qué quiere decir eso? Que si tú te estás sintiendo menospreciado, que si tú te estás sintiendo rechazado, si te estás sintiendo menos, entonces ellos empiezan a trabajar en base a lo que tú estás sintiendo para inyectar veneno en tu mente, para mentirte, para engañarte, para completar el perfecto plan de destrucción en contra tuya. Ellos alimentan lo que tú ya estás sintiendo en tu corazón. Y si el corazón no está bien, ya sabemos lo que pasará. Sobre todas las cosas, guarda tu corazón, porque de él fluyen los manantiales de la vida. Estos espíritus mentirosos son los que engañan a muchos esposos y le dicen: ay, la esposa tuya ya está vieja, gorda y fea, pero mírate esa jovencita, mira esas curvas, ese pelo, mira la que tiene en tu casa, fea, gorda, con ese cuerpo tipo barquilla, gorda arriba y fina abajo. Pero mírala a ella, qué guapa, qué hermosa. Y el hombre empieza a escuchar ese espíritu mentiroso y a alimentarlo y a prestarle oído, y empieza la lujuria a manifestarse y a formarse. Y el próximo paso, el pecado de adulterio, porque escuchaste las voces extrañas, escuchaste a un espíritu mentiroso, estuviste entreteniendo ese espíritu en vez de tomar la autoridad y decirle: te reprendo, Satanás, en el nombre de Cristo Jesús. Esa es la esposa de mi juventud, esa es la mujer que Dios me dio. Cállate ahora en el nombre de Jesús. No, se sientan ahí a escuchar. ¿Y qué pasa? Adulterio. Se van con la otra. Así que esos son los mismos espíritus que llevan a muchos hombres a la infidelidad y al adulterio y a la fornicación. Igualmente, estos son los mismos espíritus que le dicen a muchas mujeres, incluyendo las cristianas: ay, ese es el hombre que Dios tiene para ti. Ese es. Pero el tipo es un sinvergüenza. No quiere servir a Dios, es un carnal, un sensual, un almático. Pero el espíritu te dice que sí, porque es guapo, es bonito, tiene los ojos verdes, así como tú lo querías, rubio, alto. Y el espíritu empieza a alimentarte la carne, a trabajar por la parte que él sabe que a ti te atrae de ese hombre. Y te cierra los ojos espirituales. Se te nubla la vista espiritual y en vez de ver con los ojos del espíritu, empiezas a ver con los ojos de la carne, porque así trabajan estos espíritus. En fin, estos espíritus son muy sutiles. Ellos saben lo que te gusta, cómo te sientes, y en base a eso trabajan para engañarte. Te hablan y te dicen que fulano de tal está hablando mal de ti.
que tú no le caes bien a fulano de tal, cuando fulano de tal ni siquiera está hablando mal de ti y te aprecia, te quiere. Pero así trabaja el espíritu engañoso. ¿Porque qué? Te hace creer la mentira, el engaño. Empiezas a caer en una paranoia, que es otro espíritu también. Donde tú empiezas a creer que todos te persiguen, que todos hablan mal de ti y que todo el mundo quiere atacarte. Yo he visto cristianos que sufren del espíritu de paranoia. No es que a mí todo el mundo me quiere atacar. No es que a mí se me levantan. Todos los días se le levantan todo el mundo. Y viven con un ataque tremendo. Todo el mundo lo ataca, pero ni siquiera viven en santidad. Ahora sí, si tú fueras una persona que tienes un ministerio que está impactando vida, que Dios te está usando, que tú eres un hombre de Dios, yo lo creería, porque eso le pasa a uno cuando uno está metido con Dios. Uno coge bombazo por todos los lados. Pero el fulano ni siquiera metido con Dios está y todo el tiempo lo están atacando, lo están persiguiendo y por aquí me tiran y por aquí me echan y por aquí me... Pero mi hermano, ¿qué es eso? Un espíritu de paranoia. Parte de esos espíritus engañosos. Y son los mismos espíritus que operan en las personas engañadas, aquellos que están en las sectas, aquellos que están en las falsas doctrinas, aquellos que creen que si matan a los cristianos le están haciendo un favor a Alá. Espíritus engañosos, espíritus mentirosos, espíritus de confusión. Y son los mismos espíritus que están operando en los hermanitos de la prosperidad y los pactos. Los mismos espíritus que están operando en toda esta gente que sigue esta manada de apóstolocos y sinvergüenzas que se han levantado hoy en día. Y usted lo ve, ¡ay! El apóstol, y gloria al apóstol. Nada más falta que le digan Hosana al rey apostoloco que viene. Ciego, mi hermano, ciego. Tú le dices, pero mi hermano, tú no estás viendo que lo que ese tipo dice es una herejía en contra de la palabra, que eso no tiene ni pie ni cabeza. No hables mal del ungido. ¿Pero de cuál ungido? El espíritu de engaño operando en ellos y lo hace creer la mentira. Creen toda clase de doctrina falsa. Creen que para que Dios le perdone los pecados tienen que escribirlo en un papelito, clavarlo en una cruz, irse al río, bañarse 7 veces, botar la ropa en la corriente para que Dios pueda perdonarlo. Espíritus de engaños, espíritus que están operando con falsas doctrinas y están engañando mucho. Hay cuánta gente hay engañada por la nueva era, el polvo que cae del cielo, los dientes de oro, el agua que se volvió vino. Increíble, los famosos pactos. Si pacto Dios me bendice, como que las bendiciones están a la venta y yo la puedo comprar. Espíritus engañosos, mi hermano. Voy al tercer cielo, viajé, me salí del cuerpo, vine, fui al infierno, vine al cielo, una revelación, una cosa. Pero unas revelaciones que ni en la Biblia aparecen. Dios me reveló. Dios me lo dijo. ¿Pero qué te dijo? Una revelación nueva. Pues si es una revelación nueva no es de Dios, porque todas las revelaciones ya están escritas en la Biblia. Y cualquier otra revelación que el hombre tenga que no se alinea en la Biblia es falsa. Viene de los demonios. Y estos espíritus engañosos están engañando a muchas gentes. Le están dando revelaciones nuevas. Ellos van al cielo. Hubo uno que me dijo, no, yo tuve una pelea con los demonios. Yo fui al infierno y me enfrenté con los demonios. Y yo fui libre. Y yo dije, pero yo llevo tantos años en el Ministerio de Liberación y nunca he tenido que ir al tercer cielo o al cuarto o al quinto, no sé, allá a sacar a la persona de la cautividad. Hubo una que me dijo, hay que ir a sacarlo de la cautividad. No, pero el que fue a la cautividad y dejó regalo a los cautivos fue Cristo. Yo no tengo que ir a sacar a nadie de la cautividad. Yo simplemente tomo la autoridad que Cristo me dio en el nombre de Jesús fuera. Y se acabó el relajo. No, hay que irlo a sacarlo del cautiverio. Pero entonces ya no necesitamos el Espíritu Santo.
Porque si tengo que sacar a la gente del cautiverio y no me basta con la autoridad del Señor, entonces no entiendo qué voy a hacer entonces. Pero todas estas cosas, mi hermano, mi hermana, son las cosas que vemos hoy en día y que opera un espíritu engañoso. Dame los $100. Escucha, tú escuchas la voz espiritual que habla en los billetes de los $100. Póngame por aquí lo de 100, póngame lo de 1000, porque lo de 1000 hablan más que lo de 100, tú sabes. El billete tiene una voz espiritual, ¿la escucha? Mi hermano, espíritus engañosos, espíritus de errores. Pero la gente está como la canción de Shakira. ¿Cómo es la canción de Shakira, mi amor? Ciega, sorda y muda. Y testaruda, algo así también. Así está la gente. Y se dejan seducir y se dejan engañar. ¿Por qué? Porque no tienen discernimiento. No buscan de la palabra. Viene cualquier loco, se sube al púlpito, le da una prédica, grita, patalea y ¡guay! A su nombre, gloria. Aleluya, aleluya, gloria a Dios. Y de una vez lo siguen. Ni siquiera miran la Biblia. ¿Dónde está eso? Así somos, mi hermano, como ovejas guiadas al matadero. Por eso tenemos que ser guiados por el Espíritu. Tenemos que ser guiados por el Espíritu. Tenemos que ser libres, mantener la mente clara, limpia, sobria, discerniendo a todo tiempo lo que estamos pensando, echando fuera todo pensamiento que no se someta a la obediencia de Cristo Jesús. Porque ninguno de nosotros somos inmunes de ser visitados por estos espíritus engañosos. ¿Y qué debemos hacer? Debemos mantener nuestras mentes limpias de todo pensamiento que no se alinee con la palabra. Mantener todas las puertas cerradas al enemigo. Examinar cuidadosamente si lo que estamos escuchando, si las voces que estamos escuchando nos instan a hacer cosas que se salen de la voluntad de Dios. O quieren sacarnos de la voluntad y de los propósitos que Dios tiene para cada uno de nosotros. Tenga mucho cuidado con lo que usted está escuchando. No todas las voces que usted escucha vienen de Dios. El diablo está hablando y está hablando a voz alta. Discierna antes de prestar oído. No deje que sus oídos sean el zafacón, o ¿cómo se diría, mi amor? La canasta de basura para Satanás. Tenga mucho cuidado. Pídale a Dios cada día que lo libre de ser engañado, de ser manipulado por estos espíritus mentirosos. Pida mucha sabiduría y mucho discernimiento para que pueda discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo que viene de Dios y lo que viene del enemigo, porque el enemigo también habla, pero depende de usted si le va a prestar atención a las mentiras del enemigo o va a aprender a reprender y a callar la voz del diablo cuando le habla. Yo espero que esta palabra le haya sido de bendición.